integrales dobles, ¿sí? Perdón, que ese es mi celular, yo tendría que haberlo puesto en silencio. Ya lo voy a poner en silencio. Dame un segundo, no sé, me está dejando. Ahora sí. Bueno, perdón, me había dejado justo el celular sin poner en silencio y justo sonó. Bueno, entonces, integrales dobles. Entonces quiero un poquito ver cómo es esto de la integral doble en relación a la integral que nosotros ya vimos. Hacer una pequeña analogía. Entonces recuerden, nosotros lo que teníamos antes era una función, o sea, lo que serían las integrales que vimos, que hemos trabajado. Vamos a llamarle integrales simples. Las integrales con las que estuvimos trabajando. Uno lo que tenía era lo siguiente, ¿no? Tenía una f era una función, ¿sí? Eran funciones continuas las que estábamos trabajando. Función continua, no continuas, función continua, de una variable real, ¿no? O sea, eran funciones de una variable. Función continua de una variable, ¿verdad? Entonces uno puede tener acá un par de ejes. ¿Sí? Acá tenía un dominio que generalmente es un intervalo. O sea, hay un intervalito acá, el intervalo AB. ¿Sí? Y la función de una variable no la podía graficar, o sea, para cada x en el dominio, no tenía una, podemos pensar que es positiva, ¿sí? Vamos a hacerlo para funciones. Por supuesto que la integral vale para funciones negativas o que cambian de signo, pero para interpretar un poquito vamos a pensar en una función positiva. O sea, para esto de integrales simples, de recordar un poquito que era la integral simple, vamos a empezar, pensemos que tenemos una función positiva. Entonces, para cada x, el valor funcional sería f de x. ¿Sí? El valor funcional es como que yo si le diera una altura en x, ¿no? En el punto de x le doy como una altura al valor funcional. Y si hago eso para todos los puntos, o sea, como que levanto todos los puntos del intervalo según la altura f de x que me da, y lo que me queda es el gráfico, ¿no? O sea, me queda una cosa que es algo así, ¿no? ¿Sí? Entonces, que dibujé ahí. Medio torcido, pero también no importa. Eso que puse ahí es lo que se llama el gráfico de la función, ¿verdad? Entonces el gráfico de la función. O sea, dado este x, acá tengo un punto, ¿sí? Que es de la forma x, f de x, ¿verdad? ¿Sí? Es un punto donde está x y el valor funcional, ¿no? Así con todos los x que están acá en el intervalo AB, que está pintado rojo, uno lo va subiendo con la función, y lo que tiene es el gráfico de la función, ¿no?
Y como ustedes recordarán, el área debajo del gráfico, o sea, esto que estoy pintando acá, el área debajo del gráfico, es una interpretación, en este caso que es positivo, de la integral, ¿no? La integral es esta área que pinté, ¿no? O sea, si esto le llamamos D, si a esa región le llamamos D, el número que me da esta integral corresponde al valor del área. ¿No? Obviamente acá estoy usando que la f es mayor o igual a 0, ¿no? ¿Sí? Eso era entonces lo que teníamos con las integrales simples, ¿no? Teníamos eso. ¿Cómo vamos a generalizar? ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? Entonces lo que vamos a ver son lo que se llaman las integrales dobles, ¿no? O sea, lo que vamos a tener nosotros ahora, lo que queremos estudiar, en realidad lo que vamos a es aprender a calcular, como hicimos, como aprendimos a calcular integrales simples, vamos a aprender a calcular integrales dobles, ¿no? Ese es el objetivo de lo que vamos a ver, pero vamos a lograr explicar, por lo menos visualizar qué es una integral doble, ¿no? Para que no quede solo en un mero cálculo. Entonces, ahora tenemos lo mismo, tenemos f, una función que va a ser continua como antes, pero de dos variables. Voy a minimizar esto, porque ahora no es necesario. Una función continua de dos variables. De ahí viene el nombre de integral doble, obviamente, ¿no? Tenemos una función continua de dos variables. Vamos a seguir pensando por comodidad. Claro que la integral doble no importa que la función sea positiva, puede ser negativa, cambiar de signo, eso no importa. Entonces vieron que antes uno tenía la variable de x, ¿sí? Y esto era la y, ¿verdad? O sea, si quieren, el gráfico este tiene ecuación y igual f de x, ¿no? Sí, son todos los puntos cuya y es el valor funcional, ¿no? O sea, hay una variable que es la variable de la función x y después la y que es los valores funcionales. Y me da toda esta viborita que está acá. Pero entonces, ahora yo lo que tengo como dominio, voy a tener, perdón, voy a tener dos variables. Mi dominio tiene dos variables, ¿no? Es decir, antes el dominio acá que estoy mirando es el intervalo AB de la función, en la variable x. Ahora lo que tengo tengo x y lo que vendría a ser el dominio, que antes era un segmento acá en una dimensión, una sola variable, ahora mi dominio es un conjunto de, vamos a llamar D por dominio, ¿no? No confundan el D este que está acá, este es otra D, la región de abajo. Por eso lo puse en color. El intervalo AB, que era el dominio, ahora mi dominio es todo esto. ¿Sí? Antes yo tomaba un punto X del dominio, ahora lo que tengo es un punto XY en el dominio. ¿Sí? O sea, el intervalito se corresponde a esto que pinté acá. ¿Sí? Ese es el dominio de mi función. Si quieren, pasa justo le llamé D a la región esta, ¿no? No se confundan esta D con esta, es lo rojo con lo rojo, ¿no? Entonces, cuando uno va a mirar el gráfico, lo que tiene que mirar es una situación de esta manera, ¿no? En el dominio, perdón, en el dominio va a tomar un punto XY, pero otra vez le erré, perdón.
Decía, en el dominio uno va a tomar un dibujito acá. Este es el eje de las X, este es el eje de las Y. Uno va a tener el dominio acá. Va a tomar tiene el dominio, ¿sí? Va a tomar un punto ahora, un punto XY en el dominio. Este es el dominio D, entonces. ¿Qué hicimos en el caso de una variable? ¿Qué se hacía en el caso, vuelvo acá? Uno tomaba un punto X del dominio, uno tomaba un punto X del dominio, y le daba la altura con el valor funcional, y iba al eje Y. Entonces acá vamos a hacer lo mismo, hay un nuevo eje, que es el eje Z, o sea, mis variables son X, Y, acá mi variable era X, y iba a un eje Y, ahora voy a un eje nuevo Z, y lo que voy a hacer es lo mismo que hice, o sea, voy a agarrar el punto este y lo voy a subir según lo que me diga la F. Si la F en ese punto vale 8, yo subo a una altura que es F, es 8 en ese caso, si fuera 8 F de X, ¿no? O sea, el puntito este que está en el piso se levanta a la altura según el valor funcional. Y eso se hace con todos los puntos, como hice acá, ¿no? Todos los puntos rojos del dominio los levanté con la función y me dieron esta curva que está acá, que es el gráfico. Entonces, eso lo voy a hacer con todos los puntos del dominio. O sea, voy a empezar a levantar todos los puntos estos, ¿sí? Todos lo que están en los puntos rojos, y eso me va a dar algo, una cosa así va a dar, ¿no? Como no sé, sí, como algo así, ¿no? Profesor, ¿se levanta el eje Z en base de la Y? Se levanta, vos agarrás el X e Y y calculás la función. Por ejemplo, vos tenés, voy a poner cualquier cosa, f de xy, que es x por y. Entonces, si vos estás parado en el punto, voy a poner cualquier cosa, ponete 1, 2, este es tu xy, ¿no? ¿Sí? En el dominio, ¿no? Si vos haces f de 1, 2, te da 3, ¿no? O sea, vos vas a subir esta altura, que es f de 1, 2. Si vos haces la cuenta acá, perdón, da 2, ¿no? 1 por 2 da 2, subí 2. Si vos subís el valor funcional, cuánto vale la f en el punto. Y así con todos los puntos, yo qué sé. Si por acá está otra cosa, el punto 3, 4, este punto va a subir, se va a ir a 12, ¿no? O sea, para arriba, Sí. ¿no? Sí, o sea, cada punto del dominio, tú lo subís, le das una altura si querés. Bueno, esto está totalmente desproporcionada, sería f de 3, 4, que es 3 por 4, 12. ¿Sí? O sea, en cada punto evalúas la función y la z es la altura. Este sería la z, ¿no? En el eje de la z. O sea, en un XY genérico evalúas la función y la altura es, la z es eso. Y eso lo haces con cada puntito, ¿no? Este puntito va acá, así con, esto Gracias. lo vas subiendo, todo lo rojo te lo vas subiendo y te queda una superficie. Antes era una curva el gráfico, pero che. Y lo que te queda es una cosa así, ¿no? Y entonces, antes el gráfico acá en el dibujito este era una curva, ahora el gráfico acá es una superficie, ¿no? Es como una sábana, ¿sí? Como una lámina ahí toda doblada. Este sería el gráfico de F, sería esta sábana y esa lámina, ¿sí? Y la ecuación, si querés, es
Z, son los puntos Z que son de la forma f de x, ¿no? O sea, este punto que está acá tiene coordenadas. El punto ese que está ahí tiene coordenadas x, y la tercera coordenada es f de x, ¿no? Está en R13, ¿no? El gráfico está en R13. Es de dos variables, las variables son x, y, pero esto es un punto de tres coordenadas en R3, ¿no? ¿Sí? Esto vendría a ser. Uno va subiendo todos estos puntos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué sería la integral doble? ¿Qué representa la integral doble? La analogía. Y uno ahora, en lugar de ver el área debajo del gráfico, acá miro lo que mirábamos acá, miramos el área debajo del gráfico. Si ahora miramos el volumen debajo del gráfico. Hay un micrófono prendido, por favor. Si miramos el volumen debajo del gráfico. José Martín, ¿podés apagar el micrófono? Gracias. Si mirás el volumen debajo del gráfico, o sea, está el gráfico y el dominio, toda esta zona que estoy pintando, o sea, si quieren llámele E a ese sólido que queda ahí. Entonces, el volumen de, ¿sí? Eso es lo que va a ser la integral doble, pero que acá poníamos, quedó un poquito cortado, pero espero que lo subo. Profesor, en el caso de este gráfico, el tridimensional ¿dónde empezás a tomar el volumen? ¿Desde X e Y hasta Z? Tenés una base que es D, y tenés un techo que es el gráfico. Claro. ¿Sí? Y todo lo de hecho, como que el techo es deforme, sería. Sí, claro. No hay una superficie plana. Claro, es como esto que está acá, ¿no? Acá, mira, ¿cómo ves el área? De la base, que es el dominio, ¿hasta dónde? Y bueno, esto es deforme también, ¿no? La altura me la va a dar hasta donde llego. Esto no es un rectángulo, está todo doblado acá, ¿no? O sea, tengo una base cilindra, si querés, que es un segmento, pero la parte de arriba está todo doblado. Entonces, el área entre el gráfico y el dominio, entre lo celeste y lo rojo, el área esta, era la integral doble. ¿Sí? Entonces, por analogía... Claro, pero ahí se ve bien. En este otro es más difusa. Digo, se toma desde las puntas, desde donde estaría la figura. Tú tienes que subir todos los puntitos rojos. Este puntito que está acá va a parar acá, o sea, va subiendo todos estos, ¿no? Este ponele que va a parar acá, este ponele que va a parar acá, o sea, va subiendo. ¿Cómo sube? Me lo dice la función, ¿no? En un ejercicio nosotros nos presentarían las dos formas, la forma de arriba y la forma de abajo. Pero no te apures a un ejercicio porque no hablé de ningún ejercicio. No. En todos los ejercicios que hiciste, jamás te metiste a graficar nada de esto, ¿no? Vos calculabas, digo, tranquilo que no vamos a graficar en 3 dimensiones porque no vamos a... Digo, pará, no te apures. Tratá de entender lo que es y después vemos en el ejercicio cómo lo hacemos. ¿Sí? Yo para entender el área, cómo es que cómo se presenta. Nada, Así entendiendo con las dos figuras la entiendo. Agarrás cada punto de acá y lo vas subiendo. Pim, 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 pim. Eso no sube parejo porque la función te va a dar distinto valor funcional y te va a quedar como una sábana ahí, ¿no? Claro. ¿Sí? O sea, es lo que hice acá, ¿viste? Viste que acá no subió parejo. El 1, 2 le di altura 2, para el 3, 4 le di altura 12, ¿no? Queda todo regular eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, Sí. Lo que vos mirás es el sólido que tiene, si querés, como base el dominio, lo que está en rojo, y como techo, como tapa, el gráfico ese subiendo los puntos. Eso tiene un volumen. Acá era la integral simple, acá va a ser la integral doble. Integral doble se pone el dominio de la función, ahora de dos variables, por eso es doble, ¿no? Se pone un doble gancho, porque antes era solo de x, ahora es de x de y, ¿no? ¿Sí? O sea, esa es la interpretación, cuando la función es positiva, de lo que es la integral doble, haciendo una analogía con la integral simple. La integral simple es el área debajo del gráfico, entre el dominio y el gráfico. La integral doble es el volumen entre el dominio y el gráfico.
¿Sí? ¿Alguna pregunta, Ulises? Una consulta. Así que, en definitiva, nosotros no tenemos que hallar las dos áreas, sino hacemos todo vamos a Ahora decir, vamos a ver, vamos a empezar a calcular, pero se nos apuran. O sea, está. simplemente para entender, pues si me voy a poner a calcular, yo lo que quiero es ahora, lo que quiero aprender es, dada una función y un dominio, quiero aprender a calcular esto. Aquí es igual esto. Claro. O sea, vamos a empezar a ver maneras de cómo aprender a calcular esto. Lo que pasa es que si me pongo a calcular y me gusta decir un poquito qué es, para que se vea de qué se trata. Pero el Claro, problema porque, ahora... disculpe, estaba hablando, perdón. No, dale, dale. Continúo, profe. Continúo. Sí, hablar, no, decime. No, yo digo, sin saber hacer el ejercicio, capaz que uno pensaría en hacer varias áreas, hasta que llegara la sumatoria de todas las áreas para hallar el volumen ese, ¿no? Digo, sin saber hacerlo, ¿no? Sí, lo que pasa Es es la idea que se me ocurriría, ¿no? Digo, obviamente que hay otra fórmula que es la que usted va a explicar, ¿no? Digo, sí, no, nosotros vamos a ver, digo, directamente. O sea, básicamente, ya me adelanto, uno ya sabe hacer integrales simples, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser una integral doble y dos integrales simples? O sea, ahora vamos a ver cómo. O sea, una integral doble es integrar dos veces. Integrar respecto a x, integrar respecto de y, básicamente. Y como uno ya sabe integrar, simple, va a poder hacerlo. ¿Sí? Lo que viene ahora es el cálculo de la integral doble. Después vendrán las aplicaciones, pero quería un poco mostrarle en sí, cuando qué nosotros... representa. Disculpe que lo interrumpa. Nosotros cuando vamos a calcular, sí estamos calculando todo el volumen, como quien dice, esa cúpula vendría a ser el techo del volumen. Estás calculando un volumen, el volumen de E. ¿Sí? El volumen. Es como si fuera, mira, groseramente, ¿no? Viste que el volumen es área de la base por altura, es como que tenés. Sí. Ahí va. Está. Tenés la base D y la altura de la función. O sea, esto sería tu base y la altura de la función. Lo que pasa es que como no es constante, no es área de la base por altura. Claro. Esa es la O sea, tenés, de alguna manera esta es tu base y esta es tu altura. Base por altura te da el volumen. Claro, el tema es que la base es irregular y la altura también. Lógico. Eso parece la integración. Sí, pasa que claro, cuando uno ve vamos a decir, ese objeto ahí, no sabe ni para dónde arrancar. No, claro. No, simplemente ahora ahora vamos para atrás y vamos a empezar a... Después van a venir ejercicios de cálculo de volúmenes, cálculo de áreas. Claro. Pero eso va a ser la aplicación. Lo que pasa es que si yo empezaba con este símbolo y empezaba a hacer cuenta, como que era medio... No, sí. Igual ya me impactó ese dibujo. Capaz que está bien como... Usted al correr ahí dijo que es la integral simple del área de abajo por la integral doble del volumen de la de arriba. ¿Es más o menos así para entender? No, digo, esto sería la integral doble. Te escucho re bajo, no sé por qué lo escucho re bajo, soy yo. Usted sabe que a usted también, ¿no? A mí me pasa. A ver si es un tema, dame un segundo. El volumen está mal, no sé esto. Yo lo escucho bien. Bueno, o sea, a ti yo también te escucho. Yo lo escucho bien, de bien. De bien, sí. Bueno, yo lo que digo es que esto se lee la integral doble en la región de esta función. Entonces, intuitivamente vos podés pensar que tenés una base, que es la región D de tu figura, y una altura que te la da la F. Pero es una idea intuitiva, ¿no? Es como que estás haciendo base por altura, o sea. Pero es una... Claro, pero lo que pasa es que a mí lo que me confunde es que la altura está situada, en este caso, por ejemplo, en el medio de la figura. Entonces, yo no veo... Es que no hay una altura. Es como que yo te pida acá, mirá. Dame la altura de esta figura que está acá. Dame la altura. Y no tiene altura, ¿no? Porque
este punto X tiene esta altura f de X, este otro... Sí, pero yo ahí la tengo situada en el entorno, por lo menos. Ahí en el entorno yo, igual que acá, ¿no? Sí, igual que la otra figura, también la tengo situada en un entorno. Y Pero acá digo, el entorno es este. O sea, es lo mismo, ¿no? Vos hablaste de tu entorno, yo prefiero decirle tu dominio. Acá tu dominio es este. mi dominio, Vos, sí. para cada puntito lo subís según la función. No hay una altura, ¿no? Por eso es variable, por eso aparece la integral. La base, que sería la b, por la altura, que es variable, ¿no? Y eso es la integral, ¿no? O sea, Sí. la base sí está fija desde A hasta B, pero la altura esta, entre comillas, es variable, ¿no? Acá hay una altura, acá hay otra, para cada X hay una altura. O sea, no hay una altura fija. Entonces todo pensar que es base por altura, entre comillas, altura, está claro, ¿no? Y por eso da un área. Acá lo mismo, ¿no? Tenés base, que es lo que vos llamaste como entorno o dominio, y como altura los valores funcionales. O sea, por ejemplo, este puntito acá, estoy pintando un punto cualquiera, lo voy a subir y va a quedar por acá, tiene una altura acá, ¿no? Agarro otro punto acá cualquiera, cuando lo subo, no sé, quedará por acá. Distinto, yo que sé, agarro otro acá, eso depende de la función. Cuando lo suba me quedará por acá, no sé. No hay una altura. O sea, es variable, ¿no? Entonces, de la misma manera que acá tenías base, el AB, por la altura, entre comillas, de la función, acá tenés lo mismo. Base, que es D, área de la base, porque todo es plano, una figura plana, el área de D, por la altura, entre comillas, que es la de F, eso me está dando el volumen. Hablando en términos intuitivos, simplemente quise ver la analogía que hay entonces entre la integral simple y la integral doble. O sea, si quieren antes, para una función de una variable, su gráfico es una curva, para una función de dos variables, su gráfico es una superficie acá, una lámina, ¿sí? Debajo de la curva esta gráfica lo que tengo es una región plana, entonces tiene un área, que me lo da la integral doble, la integral simple. Debajo de esta superficie, de este gráfico, tengo el dominio y me queda un volumen ahora, una cosa sólida, y el volumen me le da la integral doble, que es lo que queremos aprender a calcular. Y simplemente es una analogía, no más que eso. ¿Sí? O sea, simplemente quiero ver que estoy extendiendo lo que hicimos en una variable a dos variables. ¿Sí? Pasé, repito, de una función de una variable cuyo gráfico era una rayita, una viborita, una curva, a un gráfico de una función de dos variables que su gráfico es una sábana y una lámina, es una superficie, y antes miraba entre la viborita y el dominio el área que había. Esa era la integral simple. Ahora miro entre la sábana y el dominio un sólido, y el volumen de ese sólido es la integral doble. Simple analogía nada más. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Yo voy a hacer una consulta, pero ¿querés saber si alguien está grabando? Está, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra más? Sí, menos mal que yo tengo algún buen compañero que graba, porque yo no... Creo que hay Sí, la varios que verdad que graban. sí. Sí, muy amable por los compañeros que graban. Sí. Creo que hay varios que graban. Y lo suben a un canal y eso. Bueno, entonces vamos a empezar con aprender a calcular. Y después vendrán las aplicaciones, los cálculos de volúmenes, áreas, etcétera, etcétera. Eso vendrá después que uno aprenda a manejar este símbolo que está. Entonces empecemos con la parte que es cómo calculamos una integral doble. ¿Cómo empezamos a calcular integrales dobles? Entonces, lo primero que vamos a ver es entonces cálculo de integrales dobles, ¿no? Entonces, tengo el símbolo integral doble, el símbolo integral dos veces, en un cierto dominio, integral doble en D, de una función continua de dos variables, integral respecto de x y respecto de y, ¿no? Hay dos variables x e y, ¿no? Entonces, el primer caso que vamos a ver,
caso más sencillo de cómo se calcula, de cálculo, es cuando D es un rectángulo en el plano. O sea, D el dominio D es un conjunto así, rectangulito. Creo que hice un dominio feo. Después vamos a generalizarlo, después digo, van a haber figuras, yo qué sé, círculos, triángulos, parábolas, no importa. Pero primero vamos a aprender a integrar un rectángulo. Entonces, ¿qué es un rectángulo? ¿Sabe que un rectángulo es un conjunto del plano, ¿sí? De puntos X y del plano, ¿sí? Que si yo miro la primera coordenada de ese punto, la X, esa X, si proyecto acá, la X se mueve en este intervalito acá, ¿no? ¿Sí? Este punto que está acá tendrá una cierta coordenada A, y este punto que está acá tendrá cierto valor B, ¿verdad? Quiere decir que los X, o sea, ¿cómo represento este dibujito que dice acá? Los X de mi conjunto varían entre A y B. ¿Sí? Si tengo un rectángulo, mi verde coordenada la X, o sea que la proyecto sobre el eje de las X, ¿sí? Eso para cualquier puntito, yo tengo uno cualquiera acá, cualquier puntito de esta zona, cuando yo lo proyecte, va a caer acá, entre A y B. Y luego me pasa, justo parece que tomé el punto del medio, ¿no? El X y acá es cualquier punto, no importa, ¿no? Puede ser uno acá en la esquina, más arriba, más abajo, no importa. Cuando yo proyecte para acá, la coordenada ahí sobre el eje de la Y, me va a pasar lo mismo, o sea, si proyecto este punto y si la I va a variar acá. Este número será C acá y esta altura acá será D. Entonces lo que me queda es que la I varía entre C y D. ¿Sí? Entonces, una anotación cómoda que se utiliza para indicar este dominio D, esto es notación, notación, no es. ¿Sí? Es indicar en qué intervalo varía la X, en este rectángulo, en este caso el intervalo AB, ¿sí? ¿En qué intervalo varía la segunda coordenada, la Y, en el intervalo CD? ¿Sí? Y esto no es otra cosa que el producto cartesiano de esos intervalos, se pone un por acá. O sea, una manera rápida de representar, entonces, este rectángulo, con eso se llama producto cartesiano en teoría de conjuntos, pues, es el producto del intervalo donde varía la X por el intervalo donde varía la Y. ¿Sí? Simplemente una anotación de esto, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me dan D, bueno, cualquier cosa, ¿no? 0,2 por 1,3, ¿qué me están dando? Me están dando el siguiente rectángulo. (0,2), o sea, voy de 0 a 2 en las X. Las X están acá, en esta banda, entre 0 y 2. Y la I va de 1, pónganle por acá 3, también fuera de 1 a 3, ¿verdad? Entonces el rectangulito es la X entre 0 y 2, la Y entre 1 y 3, me queda esto. O sea, D es ese dibujito que está ahí, ¿no? Si quieren agrando el eje, que me queda medio chico. Este lo puedo correr más para arriba, ¿sí? De terrible eje de un lado y chiquito del otro, nada que ver.
Entonces eso es un rectángulo. ¿No? Por ahora, nuestros dominios son bien sencillos, son rectangulitos en el plano, en R2, ¿sí? Sí, acá claramente la X varía entre 0 y 2, ¿sí? En esta región, claramente. Si yo proyecto los puntos de mi rectángulo en rojo, la X varía acá, y la Y varía entre 1 y 3, ¿no? O sea, estoy corroborando nomás que el dibujo está bien hecho, nada más que eso. ¿Sí? Ese es mi dominio entonces. Entre 0 y 2 la X y entre 1 y 3 la Y. Entonces, hay un resultado que se conoce como teorema de Fubini. En realidad el teorema de Fubini es en un contexto más general, una integral más general, pero igual se le llama, por honor al matemático ese que probó una fórmula similar en otra integral, en la integral de Lebesgue, en un caso más general, se le llama este resultado como teorema de Fubini, que me permite entonces reducir la integral doble a dos integrales simples, ¿sí? De la siguiente manera, cuando estoy en un rectángulo. Voy a bajar un poquito. Entonces, yo tengo la integral en un rectángulo D, ¿sí? Voy a dibujar un rectángulo cualquiera de vuelta acá D. Si tengo un rectángulo cualquiera D, un rectangulito cualquiera acá, ¿no? Esto es D. Donde, supónganse que si proyecto, este es A y este es B, y si proyecto acá genéricamente este es C y este es D, ¿verdad? El dibujito que está hoy allá arriba. Entonces tengo una integral doble en ese rectángulo de una función continua de dos variables, x e y, de x de y. Entonces, ¿qué probó? ¿Qué probó Fubini? En realidad lo probó, repito, en un contexto más general, pero ¿qué es lo que dice Fubini? Que uno esta integral doble la puede reducir a dos integrales simples. Una integral respecto a x, seguido de una integral respecto de y. Y se puede hacer de dos maneras. Por ejemplo, uno integra, si quiere, respecto a x. O sea, primero va a tomar la función, y primero la voy a integrar respecto de x. O sea, estoy integrando entonces, respecto de x. ¿Dónde varía la x en mi conjunto? La x varía en el rectángulo entre y b, ¿verdad? La x en el rectángulo varía entre y b. Entonces voy a integrar, la integral simple, la integral que venimos haciendo, entre y b. ¿Sí? Acá lo que voy a hacer es, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Entonces voy a integrar respecto de x, y la y la voy a suponer constante. La y es como si fuera, no sé, un número 4. Esto es una x, no sé qué parece acá, parece cualquier cosa de esto. Es una x, ¿verdad? F de x, y. Entonces voy a integrar solo respecto de la variable x, y la y la voy a dejar fija, suponiendo y constante. O sea, para mí no, es como si fuera un número. ¿Sí? Una vez que calcule esa integral respecto de y, integro todo esto. Tengo que hacer esta integral, no hay una primera integral. Una vez que integro respecto de x, perdón, dije mal, dije integro respecto a x, voy a integrar finalmente respecto de y. ¿Sí? Voy a integrar respecto de y. ¿Dónde varía y? Y varía entre c y d, ¿verdad? Entonces voy a hacer una integral entre c y d. O sea, hago una primera integral respecto de x, suponiendo y constante,
y lo que me da, el resultado que me da esta integral, lo integro respecto de y. Y vale lo mismo al revés. O sea, no importa el orden, no importa el orden que lo haga, vale lo mismo al revés. ¿Qué es hacer al revés? Bueno, repetir el proceso al revés. Acá, vieron que voy de afuera, de adentro hacia afuera. Primero X y después Y. Entonces voy a hacer al revés. Integro respecto de Y primero. Sí, ahora integro respecto de Y primero, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y dónde varía la Y? Bueno, entre C y D. Entonces voy a hacer una integral entre C y D. Sí, estoy integrando respecto de Y. Y voy a hacer lo mismo que antes. Acá voy a hacer integro respecto de Y y voy a suponer la otra variable, o sea, suponer X constante. O sea, no la dejo quietita, no la integro, es como si fuera un número, ¿no? Una vez que hago esa integral respecto de Y, hago la integral de la otra variable, que es integral respecto de X, que la otra variable era X. ¿Y dónde varía la X? Entre A y B, ¿se acuerdan? ¿No? Acá está dibujado entre A y B, ¿verdad? ¿Sí? Todo eso es lo que dice el amigo Fubini respecto a la integral simple. Entonces, una integral doble, respecto a la integral doble, perdón, una integral doble son dos integrales simples. Y no importa el orden, ¿no? Puedo primero integrar X y después integrar la Y o al revés. Da lo mismo. Entonces ahora lo que quiero hacer es hacer ejemplos. Empezar a ver una serie de ejemplos de calcular esta integral doble y ver que es hacer lo que ya sabemos, con cuidado, ¿no? Porque hay que dejar una variable como constante, evaluar y no más que eso. ¿Alguna pregunta de la fórmula esta que está ahí? No, yo creo que se entendió bien. Entonces vamos a empezar a hacer ejemplos y vamos a ir, me quiero agarrarle un poquito de la mano, pero no más que eso. Claro, después vamos a ir avanzando. Los dominios no tienen por qué ser todos rectángulos, ¿no? Y vamos a ver qué pasa si hay un triángulo, un círculo, no sé, otra figura, ¿no? Pero no empieza con lo primero, como siempre, con lo más sencillo, que es integrar un rectángulo, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer un ejemplo, un primer ejemplo. Una consulta, Sí. ¿Se puede integrar primero Y y después X o siempre tiene que ser el orden X y Y? No, viste que recién acaba estando de las dos maneras, ¿no? Recién estaba, bueno, me pasa que Está, se no. Sí, sí, está, no hay problema. Bueno, Dale. ahora acá ves, fíjate, se lee de adentro hacia afuera, ¿no? Porque la primera que hace es la que está más adentro. Acá primero hago X, acá, ¿no? Y después hago Y, ¿no? Y acá hago al revés. Primero hago Y y después hago X. ¿Sí? O sea, el orden de integración no importa. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, El resultado de esa integración es una suma, profe, ¿no? De ¿cómo una cada una, suma? de X e Y. ¿Eh? No es una suma. Integras una cosa y lo que te da lo vuelves a integrar y punto. Es el resultado que te queda. No hay ningún signo de más acá en ningún lado, ¿no? Es integro esto y lo que me da, o sea, integro respecto de X, por ejemplo, esta primera acá, ¿no? Y lo que No me da hay ninguna X suma, lo ¿no? integro después con Y. Claro, porque la Y quedó, fíjate que la Y quedó acá sin jugar, ¿no? En lo que redondeé, la Y está quietita ahí, ¿no? O sea, integrarlo en rojo, vamos a decir, respecto a X, y te toca una Y suelta ahí. Y a lo que te da esa integral, lo integras respecto de Y. Ahora ya hago un ejemplo. Perfecto. Pero no hay que sumar nada, haces una integral y enseguida la otra, y lo que da es lo que da. A un número, ¿no? ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Bien. Vamos a hacer un ejemplo que no hay que, digo, se integra y listo, no hay que sumar nada. ¿Eh? Vamos a hacer un ejemplo. Supónganse que D
es 0,1 por 0,2, ¿no? Ese es el rectángulo que tengo. ¿Sí? Yo tengo lo voy a dibujar, no hay por qué dibujarlo, ¿no? Pero lo voy a dibujar. Mi dominio de integración, donde estoy integrando, es la x entre 0 y 1 y la y entre 0 y 2, ¿no? Es esto. Esto es D, ¿no? Estoy integrando ahí. Este es, como siempre, el eje de las x y este es el eje de las y, ¿no? Y supóngase que la función es x más y. O perdón, voy a cambiar la función. X por xy más y, esta función. O sea, estoy haciendo la integral en ese dominio, la función que es x más xy más y. Esa es mi f. Esa es mi f en el ejemplo. ¿Sí? De x, de y, no sé, esto que puse acá en este ejemplo, en el ejemplo está el teórico que se llamaba f de x y, ¿no? La teoría general se llama así. Esa es mi función f. Entonces yo quiero calcular esa integral que está ahí. Entonces no importa el orden de iteración. Entonces lo que voy a hacer es primero, por ejemplo, se me ocurre integrar respecto de x. ¿Esa función te la dan? ¿O tenés que Claro, por supuesto. buscarla? Sí, para que, no, no tiene sentido, ¿no? O sea, te la van a dar siempre, ¿no? El problema te va a dar dos cosas. Te va a dar, es como cuando te decían esto, ¿no? Calcule la integral de 0 a 4 de x cuadrado más 1, yo qué sé, sobre 3x menos 4, depende de cualquier boniato, ¿no? Cuando, en los prácticos anteriores, ¿te acordás? O sea, te dan Sí. el dominio, el intervalo y la función, ¿no? Bien, bien. ¿Sí? El dominio acá es esto de, y la función es, puse cualquier cosa como acá, ¿no? Digo, para aprender, ¿no? Por ahora no representa nada, es simplemente aprender. Después más adelante veremos cuando venga alguna aplicación, que es cada cosa. Pero voy a eliminar eso. Entonces decía, puedo integrar en el orden que quiera. Entonces voy a integrar porque quiero, porque se me antoja. Voy a integrar respecto de x primero. ¿Sí? Voy a hacer la integral respecto de x. Después voy a hacer la integral respecto de y. O sea, ese va a ser mi orden de integración, porque quise, ¿no? Después si quieren lo podemos hacer al revés, pero va a dar lo mismo. Aparte es todo simétrico, no tiene mucha gracia hacerlo al revés. Lo que no es simétrico son los intervalos. Pero la función es bastante simétrica. Entonces, primero, x, ¿dónde varía? Y bueno, x, lo puedo ver acá, pues ya me lo dieron. O lo puedo ver acá en el dibujito, ¿no? Que dice. La x varía entre 0 y 1, ¿no? ¿Sí? Porque la letra acá ya me lo dice. El primer intervalo es el intervalo de las x. O porque hice el dibujito y veo que estoy entre 0 y 1. O se integra entre 0 y 1, ¿no? Y la segunda integral, que es la segunda de la y, que lo puedo ver acá, es entre 0 y 2, o acá, si quieren, lo mismo. En el dibujito que hice. Ahí varía entre 0 y 2. O sea, pues tengo que integrar entre 0 y 2. Es el planteo de mi integral, entonces. Mi integral doble son dos integrales simples. Una primera integral respecto a x, seguido de una integral respecto a y. Entonces tengo que calcular esta integral. Sí, la integral de adentro. Después voy a hacer la integral de afuera, ¿sí? Entonces, tengan presente que estoy integrando respecto de x. ¿Sí? Entonces, para mí la y es como si fuera una constante. ¿Sí? Como si fuera, no sé, el número 4. Entonces, ustedes saben bien que la integral de la suma de las integrales me queda la integral entre 0 y 1 de la primera función más la integral entre 0 y 1 de la segunda función que aparece acá, más la integral entre 0 y 1 de la y de x, ¿no? Sí, la integral de la suma de las integrales. ¿Sí?
Bueno, entonces voy a empezar a calcular las integrales. Tengo la integral de x entre 0 y 1. Entonces tengo que hallar una primitiva de x. ¿Cuánto vale la primitiva de x? Cuando integro respecto a x. Un medio sobre X2 Ahí va, sobre- x cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y 1, ¿no? ¿Sí? Porque tengo una integral definida. Y se acuerdan que esto era evaluar en el de arriba, la x igual 1, un medio, menos en el de abajo, 0, o sea, es todo un medio. Tenés que hacer en cada integral, no en el total. Sí, sí, claro, paso a paso. Ah, bien. Sí, sí, paso a paso. O sea, yo tengo que calcular toda esta integral, ¿no? Toda la integral esta que está acá. Pero estudiar el intervalo de cada integral así individual. Claro, a ver, te digo, yo lo estoy haciendo paso a paso. Yo te integro, digo, no me quiero hacer el crack simplemente porque soy el profesor. Yo esta integral la puedo hacer de una y poner, o sea, poner la primitiva de una y ya ir evaluando. Lo que pasa es que esto uno lo agarra con práctica, pero quiero que entiendan cómo es el proceso, ¿no? Alguien con cierta práctica, lo que voy a hacer acá en el renglón de acá abajo, lo puede hacer de una. Pero estamos empezando recién, ¿no? Entonces lo que hago es, quiero integrar todo esto, e integro cada sumando, ¿verdad? Integral de la suma de las integrales. Después uno puede ahorrarse pasos cuando empieza a agarrar cierta práctica, pero ahora vamos paso por las piedras. Porque ya acá viene lo primero raro. Ya viene acá lo raro, no, que es distinto, ¿no? Quiero calcular esta integral. ¿Sí? Si ustedes tuvieran la integral, por ejemplo, de 8x de x, ustedes saben bien que este número lo pueden sacar para afuera y lo que le queda es 8, la integral de x, ¿verdad? Ahí te queda ix2 sobre 2. Claro, Ah, claro, eso. Eso después lo puedo hacer rápidamente. Entonces, ¿qué estamos suponiendo? Que la y es constante, o sea que como estoy integrando respecto de x, esta fulana para mí está ahí, acá para mí es una constante. Es como si fuera el 8 que puse en el ejemplo recién. Como si fuera un número. Como si fuera un número, entonces, pim, va para afuera. Como hice acá con el 8. El 8 este, porque la variable es la x, la y está ahí está quietita, ¿no? Está fija. Entonces sale para afuera, y lo que me queda es esta Te integral queda igual, que te está queda un acá. medio. Claro, claro, por eso después la podés hacer igual. Un medio por i. Te queda, claro, pero vamos a hacerlo paso a paso, exactamente eso. Uno después lo hace, lo que están haciendo ustedes ahora rápidamente, ¿no? Exactamente eso. Queda ahí entre 0 y 1, entonces, de x, ¿sí? Y esto va a ser igual, esta integral es la misma que está acá arriba, entonces lo escribo, ¿no? Y está fijo, integro esto y queda x2 sobre 2 entre 0 y 1, y esto vale un medio, eso es lo que está acá, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces esto lo va a dar i por un medio, o sea, i sobre 2. ¿Sí? O i por un medio, i sobre 2 es lo mismo, ¿no? I sobre 2. ¿Sí? Y ahora, hasta acá está claro esta como quedó entonces. Y ahora tengo que hacer esta otra. Sí, sí. Sí. Y ahora tengo que hacer esta otra. Entonces de vuelta, ¿no? La i, o sea, repito el mismo argumento, Y ahí te quedaría x, porque Claro, claro, tenés integral de 1. 1. Exactamente eso. Vamos a escribirlo con cuidado nomás. Después, claro, después que empecemos a avanzar, como que lo hacemos más rápido, ¿no? O sea, entonces acá pasa lo mismo, ¿no? Acá pasa lo mismo. La i es una constante, entonces yo lo puedo sacar para afuera la integral y me va a quedar un 1 entonces. Me va a quedar un 1, o sea, me va a quedar i por la integral entre 0 y 1 de 1, ¿no? ¿Sí? Saco la i, queda un 1. Y lo que queda, bueno, es si la integral de 1 es x, entre 0 y 1, esto es igual. Y lo que queda así, y la integral, esta integral cuando la evalúo, x vale 1 menos 1 va a dar 1. Queda ahí, ¿no? Si quieren un poco de gusto. Es una tontería, y por 1 lo queda así, ¿no? Entonces, ¿qué dio la integral, esta integral que estaba ahí adentro? Digo,
En la primera integral, 1/2. La segunda integral, y sobre 2. Y la tercera integral, y. ¿Sí? O sea que esto da 1/2. ¿Sí? 1/2 más 1, 3/2. De i, ¿no? ¿Sí? Entonces la integral esta que está acá adentro, la primera integral, ¿se acuerdan que eran dos integrales consecutivas? La integral esta que está acá adentro, toda esta integral, la calculamos y vale esto. Ese es el primer paso. ¿Sí? Calculo la integral respecto a una variable y ahora a lo que me dio, lo integro respecto de i, porque ¿qué es lo que me está quedando? La integral entre 0 y 2 de esto que está pintado acá en redondeado en celeste, que dio esto. O sea, de 1/2 más 3/2 i de i, ¿no? ¿Sí? Bueno, acá ya no separo, acá ya lo hago directamente, ¿verdad? Es una integral simple respecto de i. La integral de 1/2, 1/2 i, ¿verdad? La integral de 3/2 i, 3/2 i cuadrado sobre 2. Ya puedo poner un 4 acá, ¿no? ¿Sí? Le puse un 4, ¿sí? Ya le dice directamente esto, ¿no? Y todo esto evaluado entre 0 y 2. Yo después más adelante le digo, para no perder tiempo, una vez que llegue a esto, no voy a hacer la cuenta. Ahora lo voy a hacer porque la primera voy a decir cuentas, porque ahora simplemente es evaluar, ¿no? O sea, es evaluar en 2, que queda 1/2 por 2 más 3/4 por 2 al cuadrado, ¿no? Y en 0 vale 0. Entonces lo que queda es, esta cuenta después no voy a perder tiempo en hacerla, voy a decir cuentas, aquí queda 1, acá queda 4 sobre 4, queda 3, o sea, la integral que vale 4. O sea, la integral que calculamos vale 4. Sí, tiene que ser eso, tiene que ser un número, el resultado final tiene que ser un número, ¿no? ¿Sí? Una consulta, profesor. Sí, claro, la que quiera. Si de repente te queda raíz cúbica de un número más algo elevado al cuadrado o al cubo, lo dejamos así, porque en el parcial no vamos a tener calculadora para poder resolverlo, ¿no? Sí, por eso. A ver, una vez que uno llega acá, ya está, ¿no? Una vez que se acabaron los ganchos de integrales, ya está. O sea, el paso final es este, ¿no? Uno después te va a hacer cuentas con cuidado, pero bueno. Uno va a hacer las cuentas para ver que no le erró con la solución, pero lo importante es lo que está, lo nuevo, lo que me interesa es lo que está de acá para allá, ¿no? O sea, cómo plantearon los límites, cómo integraron. Ahora acá es hacer unas cuentas. Y a veces pueden quedar cuentas que son medias tediosas, ¿no? A veces uno las hace en la clase, agarrar la calculadora, pim, 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 para comparar la solución, a ver si dio parecido, ¿no? Pero repito, no me interesa. Es más, van a ver que yo más adelante en los ejercicios, esta parte de acá no la voy a hacer, voy a decir cuentas. Hay que hacer las cuentas y cada uno la hará cuando quiera o no. ¿Sí? Bien. Ok. Una pregunta. O sea que ese Sí. 4 ya es la resolución de la doble integral, de la integral doble, Sí, digamos. claro. Sí, exactamente lo que tú estás diciendo. ¿Qué pasa? Que entonces me ponen caer más, ¿no? La integral doble esta, que estaba acá, esta integral, donde arrancábamos, hicimos todas las cuentas de esa, es igual a 4. Esta es una función, en el dominio, o sea, no tengo ni idea cómo se grafica esto, ¿no? Ni la más pálida idea cuál es el gráfico de esta función, ¿sí? O sea, si yo supiera graficar esa función,
o sea, tendría el dominio este, el dominio de este, ¿sí? El de este. No tengo la más pálida idea cómo es el gráfico de esto, pero supónganse que voy a dibujar cualquier cosa, ¿no? Voy a subir acá, voy a subir acá, sí. Voy a hacer un croquis sin tener mucha idea. Es una función positiva, esta que está ahí, es una función positiva. Y es como que dibujó cualquier cosa, así, ¿no? Supónganse que esto fuera el gráfico de esta función, que no tengo ni idea. Ya tengo el gráfico y el dominio. Lo que me dice la integral, que el volumen que hay entre esa sábana que puse, esa cosa deformada celeste, y la base de esto, o sea, todo lo que está acá abajo, todo lo que expliqué hoy, toda esta zona, todo este sólido que está acá, ¿sí? Sólido E, lo que me dice es que el volumen de ese sólido son 4 unidades de volumen. ¿Sí? Eso es lo que me dice este cuadro que está acá. ¿Sí? Esa es la interpretación, pero yo ahora no quiero el cálculo, quiero aprender esto, ¿no? Pero está bien, si preguntan qué es, y está buenazo. Pero me interesa esto, lo que está de este lado, ¿no? Cómo aprender a calcular. Y al final aparecen aplicaciones. Bueno. Disculpa. Sí. Y ahí no importa, como pasaba con el tema de que siempre tiene que ser positivo o negativo. Sí, no, es positiva. Sí. Siempre te va a dar un valor positivo. Sí, la función tiene que ser positiva para que sea un volumen, ¿no? Si no, no es un volumen. Se me durmió la mano, ¿eh? O sea, esta función que está acá, por eso dije, esta función yo no la sé graficar. No la sé graficar. Se me durmió la mano, increíble, ¿eh? Esta función que está acá es positiva, ¿no? Porque X es positivo, y entre 0 y 1 y también, entonces te das cuenta que está acá es positiva, por eso dije que era. Si no tenés, te puede dar negativo. La integral puede dar 0, puede dar negativo, o sea. Si la función es positiva, representa un volumen, ¿no? Debajo del gráfico. Si no, para a veces capaz que te equivocás en la primera integral y arrastrás el error para la segunda, y ahí ya se te... No, si la función es positiva, el resultado final tiene que ser positivo, ¿no? Eso seguro. Ese es el volumen. Ahora, si la función cambia de signo, te puede hasta dar 0, negativo, positivo, no sabes lo que pasa. Depende. Una pregunta. Sí. Si, por ejemplo, en el práctico dan un rectángulo, ahí tendríamos que integrar como unas constantes, porque es la función. ¿Cómo con una constante? No entendí la pregunta. Claro, porque en el caso en el caso del ejercicio E, te dan x cuadrado más y cuadrado igual 4. Tendríamos que integrar eso. Igual 4 en un ejercicio. Sí, el 1E. A ver. El 1. No, pero espera. Me estás volando, ¿no? Yo recién estoy acá, mira. Acá estoy recién yo. Estoy recién acá. Vos estás ya Era eso, o sea, en una región mucho más complicada, ¿no? Pero no te apures. Claro, quería saber cuál era la... Ya llego. Dame un... ¿Cómo sé qué integrar? Este es el dominio, ¿no? Este es el dominio. La función no te la están dando, es genérica. Porque ¿qué pasa? Ahora uno tiene que aprender. El rectángulo es una pavada porque vas de un número a un número. Cuando las figuras ya no son como las que están acá, no son rectángulos, uno tiene que aprender a poner bien los límites de integración. O sea, entre qué varía X y entre qué y qué varía Y. O sea, en esta región amarilla acá, es la región de integración, tú tienes que poner entre qué varía la X y la Y, ¿sí? Y después vendrá la función, después viene la F que está acá, que no te la estamos dando, es genérica, y después viene la integración. O sea, este ejercicio en realidad es para que tú pongas bien los límites de integración. Ni siquiera es para integrar. Que plantees los límites de integración, pero déjame llegar todavía. ¿Sí? Viste que los límites de integración yo recién puse la X entre 0, era una tontería, la X entre 0 y 1 y la Y entre 0 y 2. En el rectángulo es bien fácil. ¿Qué pasa cuando tenés un triángulo? En este ejercicio no te pide que integres
No, no te pide. Mirá lo que dice acá. Allá los límites de integración nada más. Porque no tenés la F. La F está acá arriba, no está dada. ¿Sí? Ahí va, Solo gracias. allá los límites de integración. Sí, esta ecuación que está acá no es la función, sino que es el límite de mi región de integración. La curva límite de mi región de integración. Pero ya llegamos, ya vamos a eso. Piano, piano. Entonces en un rectángulo vieron que hay que hacer eso. Hay que entonces elegir integrar primero X y después Y, o hacerlo al revés. Y los límites son inmediatos. Yo miro el rectángulo y sé dónde varía X y dónde varía Y. ¿Sí? Entonces, ya vieron en el práctico, si quieren volvamos al práctico, ya que el compañero nos preguntó. Entonces, el dominio acá es rectangular, acá es una tontería lo que hicimos recién. ¿Sí? ¿Cuál es los límites acá? Fíjense, este punto es 2, 1, este es 2, 8, ¿no? Esto va de 2 a 8, la X. Y la Y acá tengo un 1, en la Y acá tengo un 5, esto va de 1 a 5. O sea, es bien fácil el rectángulo, ¿no? Miro los puntitos estos y me doy cuenta que estos dos, acá tengo un 2, acá tengo un 2, la coordenada primera es 2, ¿no? La segunda coordenada acá es un 8. Acá Entonces es un poner el ejercicio 1 es poner de ponerle, en ese caso, 2 menor o igual a X menor o igual a 8. Sí, sí, Y ya y está, o sea, escribir ahí esto. en X. Es escribir esto, mirá. ¿Cómo era? Déjame acordarme. 2, 2, 8 y 1, 5. O sea, el ejercicio 1 sería hacer esto. Sería hacer esto. O sea, ahí te están dando... ya me olvidé. 2, 8, 1, 5. Ahí va, 2, 8, me olvidé el otro. 1, 5 era el otro. Sí. Rápido, ¿eh? Sí, lo primero que tenés que identificar es cómo identificamos en el ejercicio, la D. Claro, ahí va, la D. Entonces, acá lo que te dice es, usted tiene esta integral, no te dan la F, ¿no? La F es una cualquiera. Y te dice, usted ponga los límites de integración en este caso. ¿Qué es poner límite de integración? Es decir, ¿cómo voy a integrar? La función no la puedo hacer porque no me la dan, es genérica. Esta F que está acá es genérica. Entonces me piden esto. Que ponga dónde varía X y dónde varía Y. ¿Dónde varía X? De 2 a 8. ¿Dónde varía Y? Y de 1 a 5. Y eso es el ejercicio. O sea, lo que te pide el ejercicio es poner los límites de integración. Esto te pide. Esto. Poner los límites de integración de esta región. Esta región tiene esos límites de integración. Y la F no está dada, no puedo hacer nada porque la F es genérica. O sea, como que al principio no me interesa integrar, después viene integrar. Yo ya integré una, pero el primer paso ponga bien los límites. Digo, en un rectángulo es una tontería porque es eso, es mirar dónde varía la X y dónde varía la Y. Vamos a complicarla. ¿Qué pasa con las regiones estas? ¿Qué pasa con las regiones estas? Entonces, si quieren, vamos a hacer así, miren. Vamos a aprovechar, que ya que como me preguntó, voy a quemar un ejercicio. A mí no me gusta quemar los ejercicios del práctico, pero voy a quemar un ejercicio del práctico. Voy a agarrar este que está acá. Si ¿Sí? pudiera volver a la que dijo recién, perdón. que era No, copiar. no lo voy a quemar porque hay un único triángulo. Inventa cualquiera ahí. Yo voy a inventar uno cualquiera, por eso no lo voy a quemar así, porque hay un único triángulo, entonces ahora hago uno cualquiera. O sea, eso es Hasta poner pronto, gracias. los límites de integración, es eso. Entonces, sigamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo una región en No, poner general? el límite de interrogación. Sí. ¿En qué S de integración pones el X y el Y? ¿En qué S? ¿Qué es la S? En la S del integral, tipo. En la El primera. símbolo. En el símbolo Integral integral. definida. ¿En cuál pones el Cuando 5 va- y el 2 y el 1 y el 8? Y viste que hay un DX y un DY. O sea, cuando Sí. vas a integrar. No, en la imagen de atrás ya mismo la tenés. Sí, por eso lo estoy buscando acá. Ah, ahí. En el primero pongo el de la Y y en el segundo pongo el de la No. X. No. Si tú vas Depende a si integrar, pones. si vas a Claro, integrar Depende de lo que ponga ahí. puedes hacer X o Y. Si vas a integrar respecto de X, vas a tener que poner los límites de Adentro van los de X. X. Claro. Y si voy a integrar de Y, pongo los de Y.
Y después tenés, cuando vas a integrar respecto de I, Sí, es la integral de más afuera, la última, sí. es la integral en I, ¿no? Lo pongo en el símbolo integral de más afuera. Claro, porque vos Muy primero bien. haces esta integral, la de adentro, ¿no? Sí. Respecto de X, pues, después lo que te da, afuera, integrar respecto de Y poniendo el de I. Muy bien, gracias. Vale. Entonces, vamos a avanzar, ¿no? O sea, a complicar un poquito la región. Entonces, hay dos maneras de ver las regiones cuando no son rectángulos. Un rectángulo, no importa cómo uno lo mire, siempre es igual. Si yo lo miro de las X hacia la Y, lo que veo son una horizontal y una vertical, y si lo veo al revés también. Pero no siempre pasa, basta que un triángulo uno lo puede ver distinto si lo mira de las X hacia la Y o al revés. Entonces hay dos maneras de ver las regiones, y generalmente se le llama a esa manera de ver pensar Y la hay un región. rombo ahí con un círculo adentro que te asesino. No, vas a ver que es fácil. O sea, tipo 1 de ver, esto parece muy moderno, porque ahora los grises hablan todo con tipo, ¿no? Tipo. O sea, la primera forma de ver una región, que se llama forma tipo 1, que les cuento cómo es la idea, ¿no? La idea es así, es un dibujito de la idea, y enseguida vamos a fundamentar esa idea. La región tipo 1, en la región tipo 1, es como que uno está parado, como estoy viendo yo ahora, ustedes están viendo la pantalla o que estén en un cuaderno, uno está parado acá, le hace un macaquito aunque ustedes después se ríen de mí. Uno está parado acá y lo está viendo así, la altura es así, ¿no? ¿Sí? Está parado en el eje de las X, ¿sí? Y lo está mirando así. Entonces, uno básicamente lo que tiene que hacer con cuidado es esto. Estoy mirando la región de integración. ¿Sí? Una porquería, me dan, no un rectángulo, sino que me dan una porquería, ¿no? Una porquería así. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que fijar primero? ¿Cuál es yo estoy parado así, entonces mi base es las X, ¿no? Estoy parado en las X, entonces tengo que tratar de ver con la figura esta cuál es este conjunto que está acá. Esto es como si fuera la base. ¿Sí? La base, que es donde varía X. Donde varía X. Eso es lo primero. O sea, tengo mi figura ahí en el plano, la proyecto a donde yo estoy parado, a mi base, ¿no? Y trato de ver la variación de X. Y después lo que tengo que determinar son las alturas, ¿sí? De mi región. O sea, que si yo trazo una vertical de la base, arranco acá y salgo por acá, ¿no? O sea, si trazo una vertical, entra en todos lados, ¿no? Voy trazando verticales, ¿sí? Entonces, pongo una acá más, si quieren. Entro por acá. Esto debe ser todo vertical paralelo en mi dibujo más o menos, ¿no? Salgo por acá, ¿no? Entonces, las alturas de mi figura, ¿sí? Miren, el muñeco ayuda a entender cuál es la base y cuál es la altura. Las alturas es donde varía ahí. ¿Sí? Entonces, pensarla tipo 1 es mirar la región así, es mirarla de frente, como la tenemos ahí en el dibujito. ¿Sí? Entonces, en general, ¿qué es lo que va a pasar? En general va a pasar esto. Uno va a tener, voy a hacer ahora, esta es la idea intuitiva que tienen que tener, ¿no? O sea, tengo que ver dónde varía Y y dónde varía X. La X es mi base, cuando la pienso como tipo 1, es donde varía la X, y las flechitas, las alturas, es donde varía la Y. ¿Sí? Entonces, generalmente va a ser así, que son las ecuaciones que me preguntó recién el compañero. Creo que era, no sé, algo igual a 4, no me acuerdo bien. Son esas ecuaciones. Uno tiene que conocer la región D. Entonces, la región D va a estar dada así, ¿no? Tiene la región D. En el problema uno tiene la región D. Entonces, uno conoce
por ejemplo, conoce entre qué, o sea, dada la región, uno tiene ecuaciones esta región, entonces uno va a poder, perdón, uno va a poder hallar. En uno te quedan, en X te quedarían tipo números y en el otro dos te quedan funciones. Eso es lo que voy a eso, exactamente. Ah. La X queda fija y ahí vieron que las alturas son variables ahí. Exactamente eso. Son variables, exactamente. Déjenme agregar un poquito más de eje. No sé por qué me queda siempre el eje de las X demasiado chico. Déjenme hacer un eje un poco más largo, porque si no se me queda. Entonces le decía, uno esta figura la conoce, entonces uno va a proyectar, y este punto lo va a poder hallar, el A, va a proyectar el punto más alejado acá, y este punto lo va a conocer. Entonces va a tener la base, ¿sí? O sea, esta base, o sea, va a tener entre qué varía la X. ¿Sí? O sea, la X varía en esa base, de A hasta B. Y lo que decía con el compañero, uno esta figura la va a tener que conocer, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, va a conocer la curva esta de arriba, será una circunferencia, una parábola, una recta, no sé, no importa. Esto tiene una cierta ecuación, la ecuación de una parábola, la ecuación de una recta, de lo que sea. O sea, tiene una I igual una G sub 2 de X. ¿Sí? O sea, la curva esa de arriba. Y también va a conocer, obviamente, si conoce la región, tiene que conocer todos sus límites. Va a conocer la curva de acá abajo. ¿Sí? La curva esta de acá abajo. ¿Sí? Que tendrá una ecuación, pongámosle, I igual G sub 1 de X. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ver la variación de la I, que son mis alturas, voy a hacer una sola, ¿no? O sea, si yo trazo, por ejemplo, una altura acá, siempre voy de esta parte que está en celeste claro y sale en la parte más oscura, acá, ¿no? Después puedo cambiar de color. Siempre voy de este punto a este punto. O sea, siempre entro, la parte inferior es lo que está en celeste, la parte superior es lo que está en azul oscuro. O sea que la variación de la I no es constante, porque va de la curva celeste, o sea, va de la G sub 1, ¿sí? Se llama el límite inferior, al límite superior que es G sub 2. ¿Sí? Y estas ecuaciones, el problema me lo va a dar, o sea, yo mirando esto, el problema me va a dar quién es G sub 1 y G sub 2, cuál es el límite de abajo de las alturas y cuál es el límite de arriba de las alturas, o sea, de dónde a dónde varía la I. ¿Sí? O sea que tengo entonces, ahora ya hago ejemplos, mirando la figura, tengo la base, que es donde varía la X, y mirando las ecuaciones que me van a dar en la figura, tengo las alturas que es donde varía la Y. ¿Sí? Esto es lo que pide el ejercicio, uno pide esto, que aprendan a poner estas cosas, que aprendan a poner estos límites que están ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda la integral en este caso? Si uno la piensa como tipo 1. Cuidado que acá hay que integrar en un determinado orden, ¿sí? Vieron que ahora en el rectángulo yo le dije integren como quieran, no pasa nada. Si estoy en una región pensada como tipo 1 de una función, por ahora la función no va a aparecer, va a ser genérica. De una función dada, no me importa cuál, continua, pero no me importa cuál. ¿Sí? Entonces, uno tiene que ver cómo integra. Bueno, lo voy a hacer mal. Supónganse que a mí se me ocurre primero integrar respecto de x a la función y después se me ocurre integrar respecto de y. Supónganse que se me ocurre hacer eso. ¿Sí? Entonces, si uno hace eso, dice muy bien. Integro respecto de x, integro acá, o sea que tengo que integrar de a hasta b. Perfecto.
Ahí no hay drama. Después integro respecto de i, lo tengo acá, la variación de la i. La última integral es respecto de i, que va de g sub 1 de x, g sub 2 de x. ¿Sí? ¿Qué es lo que está mal? ¿Por qué esto no está bien hecho? ¿Se acuerdan lo que hay que hacer? Ahí uno va de adentro hacia afuera. Se integra respecto a x, se evalúa la x entre dos números, y esto va a quedar en función de y, ¿verdad? Como me pasó hoy, la integral que hice hoy. Queda solo la y. Cuando Ahí integro no. respecto... ¿Cómo? Ahí el problema es que si lo hace así, después no puede eliminar x. Exactamente, ese es el problema. Cuando integras respecto de y, la primitiva, lo último que haces es evaluar esa cuenta que yo no hacía, pero cuando evalúas, vas a evaluar en g sub 1 de x y g sub de esto. Esto que está acá, el resultado final no es un número, depende de x. Esto no constante queda dependiendo de x. Y Sí, eso, pero cuando haces la integral de x, sí, la y es constante, es una constante cualquiera. sí, La claro, tomamos como una constante cualquiera. sí, por eso dije, integrás acá, como dijimos, como una constante cualquiera. Ah, ta. Cuando evalúas entre A y B te da un número. Cuando haces la última integral, cuando haces esta integral, la última, que hoy me Ahí dio sí. 4, ¿te acordás? Quedaba, qué memoria corta tengo, entre 0 y 2 y daba 4. ¿Te acordás que acá había un 0 y un 2? Y por eso cuando evaluaba daba 4. Pero ahora cuando tú evaluás, te queda, acá hay una X y acá hay una Sí. X, te queda dependiendo de X. Y esto no. ¿Sí? Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la integral doble te queda un número. Positivo, negativo, 0, pero un número. No me puede quedar. La integral me dio 8x. Eso está mal. Entonces, el orden es al revés. Si la pienso tipo 1, el orden es al revés. O sea, la última integral que hago siempre tiene que estar entre números, para que el resultado final sea un número. ¿Sí? Entonces, si uno lo hace, si lo piensa como tipo 1, lo correcto es exactamente al revés. Exactamente al revés. O sea, si la pienso como tipo 1, tengo que primero Pero profesor, integrar. hoy el compañero le preguntaba, como no tenemos calculadora, por ejemplo, si a vos te queda una integral que te queda el logaritmo de tanto, Sí, ¿cómo la resolvés? lo dejas En la planteado. última integral. Le dejas eso, logaritmo de tanto, logaritmo. Ah, por eso, por eso hoy le preguntaba y usted dice que nos tiene que quedar un número. Pero Sí, si no el podemos logaritmo resolverlo, el logaritmo de tanto, ese tanto tiene que ser 8, 35, 29, cosa que te quede el logaritmo de 8, logaritmo de 35, logaritmo Claro, de... no puede haber una No X. te puede quedar logaritmo de x3. Si te queda está, logaritmo de x3, tenés una cruz, está mal. ¿Sí? perfecto. Ah, se me duerme el brazo, ¿eh? No sé por qué. Profesor, Sí, Está de ¿se moda la anima, tendinitis. se anima a sí, subir un tengo que poquito? es el mouse, sí. Perdón, sí, perdón. ¿Se anima a subir un segundito la pantalla así le saco foto a lo que escribió primero? Sí, espera que estoy tocando con el brazo medio mongo, medio dormido y me cuesta mover esto. Eso ahí está, ¿es eso? Las gráficas de arriba. Eso mismo. Hay que Son sacudir dos. la mano para que se te vaya la sensación de Sí, dormidera. sí. Debe dar clase esto. Bueno, a ver, sigamos porque ya, si no se nos va a ir la hora. Entonces, estábamos que si uno lo piensa como tipo 1, si uno lo piensa como tipo 1, no está mal, si lo hace así, ¿no? En ese orden no. Entonces el orden es todo lo contrario. Tipo 1, primero voy a integrar respecto de i, que es el que tiene límite variable, o sea, el límite de i como superior tiene una función de x g sub 2 y como inferior tiene una función g sub 1, perdón, me equivoqué.
que es un... sale esa porquería. Bueno, voy a subir esto porque... G sub 1, ¿no? O sea, voy de G sub 1 de X a G sub 2 de X. Esta es la primera integral que tengo que hacer. Entonces, cuando haga esta integral, integro respecto de Y, evalúo en X, me queda una función de X. Cuando haga la integral, ¿no? Me queda una función de X. Y después la X, ¿se acuerdan que la X variaba entre Y y B? Entonces, cuando termino evaluando entre Y y B, esto me da un número. O sea que esto es como se debe hacer, en este orden. O sea, primero la de adentro, que es la Y, después respecto de X. Lo que le digo, siempre la última integral que hago es esta. ¿Sí? Recuerden que voy de adentro hacia afuera. La última integral tiene que ser entre números. Para que el resultado, esto tiene que dar un número. ¿Sí? Aunque no lo calculemos, como decíamos compañeros, pero tiene que ser un número. ¿Sí? O sea, esa es la forma entonces de plantear las integrales cuando la pienso tipo 1. ¿Sí? Entonces, yo ahora voy a poner ejemplos y lo voy a resolver como tipo 1. Vamos a poner un ejemplo como tipo 1. Entonces, por ejemplo. ¿Puedo volver un segundo? Le voy a sacar ¿Sí? foto a la ¿Sí? fórmula. ¿Cómo? A la fórmula que no la llegué a copiar del todo. Para sacarle una Sí, foto. claro. A lo último ahí. Ahí está. Gracias. Ya está. Sí. Ahí va. Lo que pasa es que me cuesta hacer clic, me cuesta. Gracias. Bueno, entonces, el ejemplo es así. Supónganse que la región ahora de integración no es un rectángulo, sino que es un triángulo. Un triángulo que es así y así, ¿no? Esta recta que está acá es la recta igual a X. Esta recta que está acá es la recta Y igual menos X. ¿Sí? Y este punto acá es 1, ¿no? O sea, esta recta, si quieren, es X igual 1, ¿no? Esa es mi región de... Esto debe ser bien perpendicular, quedó medio como que se va cayendo, ¿no? Pero esa es la región D. ¿Sí? Entonces, supónganse que quiero calcular en el práctico, esta es la región D, ¿no? En el práctico no le van a dar la F, simplemente le van a poner una función genérica para que no hagan la integral, para que solo planteen los límites. Yo, como quiero también ir practicando el cálculo, voy a poner una función sencilla acá. Voy a poner X e Y, X por Y. ¿Sí? De X de Y, ¿no? Repito que en el práctico acá le van a poner una F y uno no hace nada, deja la F ahí. Y lo que hace es simplemente poner los límites. Entonces, quiero calcular esa integral de la función. La F ahora es... Acá sí está dada la F, repito, en el práctico no está dada, o sea, no tienen que hacer nada con la F. Acá sí, yo puse quién es la F. La F es X por Y, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, le voy a pensar como tipo 1. ¿Sí? Le voy a pensar la región como tipo 1. ¿Sí? Entonces recuerden que tipo 1 es cuando uno piensa que está parado y lo ve así, ¿no? Está parado en el eje de las X. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver cuál es la base de su región. O sea, base es proyectar toda la figura roja al eje. Entonces, si uno proyecta la figura sobre el eje, lo que le queda es esto, ¿no? Si proyecta todos los puntos que están en la zona roja sobre el eje, da eso. O sea, le queda entre 0 y 1, ¿no? ¿Sí? O sea que en mi región, la X varía entre 0 y 1. Esa sería la base de mi región, ¿no? ¿Sí? Sería la base de mi región. Entonces ahora quiero ver
las alturas, que es la I. Si yo trazo una vertical en cualquier lado, siempre voy desde acá, si trazo una vertical, ¿no? Siempre voy desde acá hasta acá, ¿no? Siempre, cualquier vertical entra por acá abajo, por esta recta, y sale por esta otra, ¿no? O sea, mis alturas siempre van desde esta recta, la recta inferior acá, a esta recta superior que está acá, ¿no? ¿Sí? Quiere decir que cualquier I que yo tome acá va desde esta recta, o sea, de menos X a X, ¿no? Las alturas. O sea que la I siempre va desde la I menos X, este es el inferior, al superior, que es igual a X. ¿Sí? Son todas las I que están acá en todas las alturas intermedias. ¿Sí? Entonces ahí puse los límites. Esto es lo que pretende el práctico. ¿Sí? Que aprendan a poner esos límites. ¿Sí? Ver, si la piensan tipo 1, cuál es la base y cuál es la variación de las alturas. Desde que, digo, el límite inferior acá, si quieren, sería esta recta. Este sería el inferior. Y el superior sería este, ¿no? Sería este, ¿no? Como que hablé del límite inferior y superior. O sea, voy de lo celeste a lo violeta, ¿no? De lo celeste, que fue esta recta acá, a lo violeta, que es esta otra, ¿no? Y eso es lo que pide el ejercicio 1, digo, poner los límites de integración. O sea, el ejercicio 1, uno lo que haría, si fuera solo el ejercicio 1, lo haría así, ¿no? Pondría acá la f de x genérica. ¿Y qué integro primero? Recuerden que tengo que integrar primero y después x. ¿Sí? Porque x es la que va entre números, ¿no? La x es la que va entre números. Es la que hago al final, además afuera, entre 0 y 1. ¿Sí? Y la y es la que va entre variables, ¿no? Que va de menos x a x. ¿Sí? Eso es lo que pide el ejercicio, porque el ejercicio no tiene la f y ahí terminó. Con los límites, listo. ¿Se entendió lo de los límites? Yo ahora voy a seguir integrando. Sí. Una consulta, profesor. Sí. En los ejercicios siempre me imagino que vamos a ver el tipo 2. Y Sí. te ponen hallar la función, o hallar, perdón, la integral por tipo 2 o por tipo 1, o eso lo elegimos nosotros. No, eso lo haces vos. A veces se te pide que lo haga de las dos maneras. Cuando no se te pide nada, lo haces como tú querés. A veces se te pide, cambie el orden de integración, hágalo de una manera o de otra, pero muchas veces no se te dice nada. Se te dice calcule, y bueno, efectivamente, si bien el resultado es el mismo, a veces no son equivalentes. A veces, ahora después vamos a ver ejemplos, cuesta un poquito más hacer de un tipo que de otro. ¿Sí? Perdón que me perdí. ¿El tipo 2 cuál es? No lo vimos todavía. Ah, El compañero presume bien que si hay un tipo 1 es porque hay un tipo 2, ¿no? Pero todavía no lo vimos. Ya lo vamos a ver. Bueno, entonces, el ejercicio 1 del práctico es esto, es poner, ya sea como tipo 1 que estamos viendo, tipo 2 que ahora enseguida vamos a ver, es poner los límites, nada más que eso. Yo voy a seguir, porque ahora tengo una función, mi función ahora está dada, es x, y, ¿verdad? Entonces quiero seguir para ir aprendiendo a hacer la integral completa, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que integrar respecto de y, ¿verdad? ¿Sí? O sea, mi variable es la y que está acá. Entonces la x, para mí es constante, esta x que está acá, para mí es constante y la puedo sacar para afuera de la integral. Entonces me va a quedar la x que saqué para afuera. Pero que
se cambia de color. La X que saque para afuera, ¿verdad? Esta X que saque para afuera. ¿Qué me va a quedar? La Y sola, ¿verdad? La Y sola integrada respecto de Y. ¿Cuánto vale la integral de Y respecto Y de cuadrado sobre 2. Y cuadrado sobre 2. Vieron que ya me estoy ahorrando camino, ¿no? Ya no estoy escribiendo la integral. Ya la hago mentalmente, ¿no? Saco la X para afuera, que es esta. Me queda la integral de la Y y ya puse el resultado. Y cuadrado sobre 2. ¿Dónde está evaluada? Entre menos X y X, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sigo haciendo la cuenta. La X sigue estando quietita. ¿Qué tengo que evaluar? Tengo que evaluar esto, ¿no? Esto. Y X2 cuadrado sobre sobre 2. 2, claro, va a quedar. Voy a poner así de gusto. Voy a cambiar la Y y va a quedar así, ¿no? O sea, esta Y la cambio por la X. Menos, estoy poniendo de gusto porque a veces se hacen el lío con este menos, así, ¿no? Sí, o sea, la Y esta Y, la cambié en un caso por X y en otro caso la cambié por menos X. Te dan cuidado que es importante esto de los paréntesis. ¿Por qué pasa? No, claro, que si uno se come el signo de menos, no le da Sí, es la cero, ¿no? fórmula. Entonces lo que le queda es X por X2 0. sobre 2 menos X2 sobre 2, exactamente. Entonces todo da 0. ¿Sí? Entonces, si ya la integral da 0, me queda la integral de 0, que es 0, ¿no? O sea, quería la integral, se quería esta tontería, lo que si quieren la escribo, ¿no? Sí, la integral esta dio 0. Y la integral de 0 da 0 y listo. Y no hay que escribir eso que escribí, ¿no? Esto da 0. ¿Sí? Eso da 0. Si no hubiera dado 0, bueno, uno integra lo que sea y lo evalúa entre 0 y 1 y listo. Estoy tomando un ejemplo de una integral que da 0, ¿no? Observen que justamente, en esta región que está acá, en este pedacito, acá abajo, la Y es negativa, ¿verdad? Por lo tanto, la función esta es negativa. X es positivo, pero es negativa. O sea, no es una función positiva esta. Una función que cambia de signo. ¿Sí? Entonces, por eso puede dar 0, ¿no? Pero no terminábamos hallando. ¿No terminábamos hallando volumen al Sí, final? pero sí era positiva, ¿no? O sea, déjame hacerte... Ah, va a depender de la función. Es como que tuvieras así, mira, déjame hacer un dibujito unidimensional. A ver si me sale más o menos. No. Suponete que esta rayita es el triángulo este negro que está acá. Es un esquema porque el dibujo no me sale ni... Y esta otra rayita que está acá representa el triangulito que está acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la función esta? La función del lado naranja, X es positiva, positiva. La función está por acá arriba, ¿no? Y del lado negro, como la Y es negativa, la función está por debajo. Entonces, vos estarías hallando el volumen de esta zona y de esta zona. Donde es positiva da 4 la integral, ponele 4, puse cualquier cosa, y donde es negativa da menos 4. Entonces, cuando sumás, es que te da 0. Eso es lo que está pasando. O sea, el dibujo es complicado. El dibujo estaría encima del triángulo, una parte para arriba y la misma parte para abajo. O sea, el gráfico está acá arriba, ¿no? Para arriba de esto. En la zona naranja está hacia arriba, hacia la Z positiva, y la zona negra está para abajo. Y lo que va para arriba Entonces es al final lo que es una suma de volúmenes. no es una suma de volúmenes, pero si sumás volúmenes, está bien lo que vos, a ver, vos quisiste decir, lo que pensaste está bien, pero lo que pensaste mal. Cuando la integral es positiva tenés el volumen. Cuando la integral es negativa lo que tenés es menos el volumen, ¿no? Porque el volumen siempre es positivo. ¿Sí? Entonces lo que tenés es un volumen menos otro volumen. Por eso da 0. Los volúmenes son positivos.
Bien. Tú lo dijiste, lo pensaste bien, te pensaste mal. Yo te Son entendí mal. simétricas. Claro, es Lo que nos da simétrico. una simetría. Claro, exactamente, es simétrica la región y es simétrica las tapas. La misma tapa que va para arriba va para abajo, entonces se compensa y se tacha. Por eso da 0. Por eso da 0. O Bien. sea, hay el mismo volumen está para el lado positivo como para abajo, que sería menos el volumen, entonces cuando sumas te da 0. Pero está bien que interpreten, pero me importa que se entienda, repito, esto que está acá, ¿no? Todo el cálculo perdón, lo más importante de esta parte es esto. Entender esto, ¿no? Entender, poner bien los límites en tipo 1. Sí, yo más que nada para corroborar después que no. No, Que si tenía que está ser perfecto positivo. está perfecto que pregunten, pero está bien Sí, que sigan además está avanzando. bravo que te dé 0 ese un volumen. Así digo, porque vos ves. Claro, si lo Claro, por tomás eso claro. preguntaba que no Ya siempre está tenía bien. que ser positivo. No, está perfecto, yo no estoy diciendo eso, pero está bien que pregunten, pero no se enriden está perfecto, pero no importa. O sea, si entienden lo del volumen y no entendieron esto, yo estoy en problema porque mi objetivo es que entiendan esto, ¿no? Esto que está acá. Sí, eso sí. ¿Está? Entonces, vamos a ver tipo 2, que ya anunciamos y no hemos visto. Y después sacamos algún ejemplo tipo 2 y después vemos cómo salen los otros ejemplos, ¿no? Bueno, esto de vuelta. Ahora sí. Entonces, hay un segundo tipo 2. O sea, una segunda manera de pensar la integral. O sea, la integral es la misma. La voy a ver de otra manera, ¿no? No es que cambie, ¿no? Voy a cambiar los roles entre X e Y, nada más que eso. ¿Dónde voy a estar parado ahora? Este es Y y este es X, ¿no? Y ahora, claro, mi base va a ser la Y, exactamente eso, que está parado así. Y voy a estar mirando para allá. Exactamente eso. Sí, cambian los roles. Entonces, mi figura ahora, mi región, no sé, dibujo acá. Quedó mal porque se me va a pegar con el macaco, no quiero que se me borrar un poquito. No quiero que se me pegue con el macaco. Después te cambia la integral medio respecto a X y respecto a Y. Cambia el orden de iteración, exactamente. Bien, muy bien. Va a cambiar eso, exactamente eso. Voy a hacer algo así, no sé, ahí va. Entonces, ¿cuál es mi base? Y bueno, voy a agarrar, yo que sé, el punto más abajo acá, lo voy a proyectar. El punto más arriba acá, lo voy a proyectar. Entonces mi base ahora es esta, es la Y. No sé, por ejemplo, de un C a un D, ¿no? Sí, o sea que la Y, que es la base, esta era la base como hoy. Estoy parado en el eje de la Y, esa es la base. Y las alturas ahora son las X, o sea, es como está el macaco mirando para allá arriba, ¿no? Entonces yo trazo una altura, una altura en el sentido del macaco, ¿no? Esta es la parte inferior Profe, y esta es la parte superior. Sí. es la I entre C y D, no B. C y D, es verdad, gracias. Bien. Por favor. Es verdad, entre C. En realidad lo hice de gusto, ¿eh? Yo no me equivoqué, era para ver si estaban atentos. Me recontra equivoqué. Bueno, entonces... ¿Se puede decir eso en el parcial? Claro, era para ver si el profesor me corregía. No es mala. Entonces, las alturas ahora son estas horizontales, ¿no? Que si quieren dibujo otra por acá, así. Otra por acá, así, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, pasa lo mismo. Hay un límite. La región yo la conozco, no le puse nunca el nombre, ¿no? La región D, ¿no?
la región yo la conozco, entonces el lado este inferior acá, ¿sí? El lado de abajo va a tener una cierta ecuación conocida. Si ojo que ahora es al revés, va a ser la X, una función de la Y, es al revés ahora, ¿no? Si yo quiero ver cómo varía la X. Claro. Y es todo al revés, ¿no? Y hay un límite superior acá, ¿sí? Que también lo tengo que conocer. O sea, la X inferior es lo celeste, la X superior es lo violeta esto, Jesús de I. ¿Sí? Es lo mismo hace un rato, pero cambiando X por Y, ¿no? Entonces quiere decir que mis alturas, que son las X ahora estoy viendo de costado, la parte inferior es G1 de I, la parte superior es G2 de I. ¿Sí? Entonces así es, si lo pienso tipo 2, es como mirarlo de costado, tipo 2, ¿no? Lo miro de costado. El tipo 1 lo miro de frente, tipo 2 lo miro de costado. Y los límites va a quedar así, ¿no? La integral en la región D, pensada como tipo 2, de una función continua, perdón, va a quedar la integral de más afuera, la integral primera, que es la que está más adentro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se integra? ¿Cuál es la primera integral que hago? La integral de más adentro. Respecto a qué variable le voy a tener que hacer ahora. Y ahora la de X. Exactamente. Exactamente. La integral de X porque es la que es variable, ¿no? De G1 de I a G2 de I, o sea, esta. ¿Sí? O sea, estoy haciendo la integral de X, ¿sí? Que va de G1 a G2. Y la última es la que va siempre a T constante, que va a ser la I, que la tengo acá, ¿no? Que la tengo acá, que va de C a D. Si siempre la última entre números, la última integral que hago, la de más afuera, en esta notación, ¿no? Claro, para que no queden variables, que es lo que estaba mal. Que es lo que está mal, exactamente. Entonces, esa es la integral que está ahí, ¿sí? Entonces, déjenme hacer una tipo 2 genérica. Voy a hacer una tipo 2 genérica sin mirar la F, ¿no? Y después, la que hice recién, que dio 0, la vamos a hacer como tipo 2, pero déjenme primero hacer una genérica. Una genérica sin hacer la integral, ¿no? Como está en el práctico. Supónganse que tengo la integral en D de genérica, una función genérica acá. Ya no voy a poder calcular nada. Y supónganse que la región es una circunferencia enterita, ¿sí? La circunferencia esta. X2 más Y2 igual a 1. En realidad lo de adentro, la región no es la circunferencia, ¿no? El borde de la circunferencia, tengo el círculo, ¿no? Está claro, ¿no? Tiene que ser una región plana, ¿no? O sea, D es el círculo, ¿no? Tengo la circunferencia, que es el bordecito, la cáscara, el anillo ese, y lo de adentro es la región, ¿no? ¿Sí? Y la quiero pensar como tipo 2.
La quiero pensar como tipo 2 y plantear cómo quedaría como tipo 2. Entonces, tipo 2, lo que tengo que pensar que estoy parado mirando la figura de costado, o sea, parado en este eje, así, ¿no? Estoy mirando para allá, así. Entonces mi base está en la I, entonces tengo que ver la base, proyectar mi figura sobre el eje de la I, y la base es esta, ¿no? Esa es la base, ¿sí? Y esto es una circunferencia, esta ecuación es la ecuación de circunferencia con centro del origen y radio 1, ¿no? Es una circunferencia con centro acá en el origen. Y esto es un radio, esto es 1 y esto es otro 1, ¿verdad? Es un radio. Quiere decir que este punto acá es menos 1, ¿no? Porque la circunferencia tiene radio 1. Y el punto de acá más arriba es 1, ¿no? ¿Sí? Tengo la circunferencia de radio 1, centro del origen, un radio 1 terminó en 1, un radio 1 para abajo terminó en menos 1. O sea que mi base, es lo que está ahí pintado en verde, ¿no? Mi base que es en I, estoy de costado, ¿no? Menos 1, menor o igual que I, es mi base. Y ahora tengo que ver las alturas. Tengo que ver las alturas, tengo que trazar las horizontales son mis alturas, ¿no? La flecha esta así para allá, ¿no? Entonces yo voy a trazar una sola, todas cumplen esa misma propiedad. Entro por acá y salgo por acá, ¿verdad? O sea, el límite inferior es este arco de la circunferencia, o sea, el arco que está de este lado, del lado negativo. ¿Sí? Entonces yo quiero saber esto. ¿Sí? Tengo que escribirlo x, que todavía no sé cómo, x igual a algo. ¿Sí? Las alturas son las x. De x igual donde arranco. Y termino en el otro arco de la circunferencia, el arco que está al lado positivo, este arco acá. Perdón, se cambió con el. O sea, mis alturas terminan, o las flechas salen por acá, ¿no? ¿Sí? O sea, voy de lo celeste, de la parte de más abajo, recuerden que estoy mirando de costado, a la parte de más arriba que los violetas. Entonces necesito saber x igual qué cosa es esto también, ¿no? ¿Sí? Necesito saber esos valores, ¿no? Entonces, lo que tengo es tengo la ecuación de la circunferencia, perdón. Tengo la ecuación de la circunferencia aquí. ¿Sí? Y entonces a partir de la ecuación de la circunferencia es que voy a sacar estas ecuaciones que están acá. Fíjense, lo que quiero es la x, quiero despejar la x de la ecuación esta. O sea, tanto el arco este que está en celeste y el arco este que está en violeta son el arco de esta circunferencia. Entonces yo de acá quiero despejar la x. X igual, ¿qué cosa es? ¿No? Preciso eso, ¿no? Un x igual de este lado, para el arco inferior este, y un x igual para este lado, para el que está en violeta, ¿no? Entonces despejo la x. Entonces tengo x cuadrado, de la ecuación que está acá, ¿no? Va a ser 1 menos y cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá hay que tener cuidadoso. Cuando quiero despejar esta x, tengo que aplicar la raíz, pero aparece más menos la raíz, ¿no? ¿Sí? Yo le aplico la raíz y aparece, paso para el otro lado como la raíz, pero aparece el más menos raíz, ¿no? Recuerden, tengan cuidado con eso. ¿Sí? Si tengo un cuadrado, tanto me sirve la solución positiva como negativa. Voy a escribir una pavada acá, ¿no? Es como que tengo x cuadrado igual 4. O sea, me sirve 2 y también me sirve menos 2, ¿no? La solución es la raíz cuadrada de 4, más menos la raíz cuadrada de 4, ¿no? O sea, la solución de esta ecuación, tanto es 2 como menos 2. No se olviden
del más menos, ¿verdad? No se olviden de eso, ¿sí? Que lo estoy poniendo acá, ¿no? Le aplico la raíz, pero aparece el más menos, como acá, ¿no? Si no, no es la raíz del 4,2, es más menos 2 la solución, ¿sí? Entonces no se olviden cuando tiene un cuadrado, y lo están despejando, aplicando la raíz, que aparece el más menos, eso que lo quiero borrar, esto lo voy a borrar, pero un comentario. Esto quiere decir entonces que efectivamente hay 2x, ¿no? Cuando resuelvo esto, tengo una x que es con la raíz positiva y otra x que es con la raíz negativa. ¿Sí? O sea, cuando resuelvo hay 2x. Y lo que yo preciso acá, miren, yo acá tengo 2x, ¿no? Una x que está acá para lo que está en celeste y otra x para lo que está en violeta. ¿Cuál va con cuál? Esa sería la pregunta. Entonces, observen con cuidado la que está en celeste. La que está en celeste, si ustedes miran el plano, este eje, el eje de las x, perdón, quiero hacerlo con negro y lo segundo. El eje de las x es x igual 0. Este es el eje de las x. De este lado de acá es x negativo, ¿verdad? Las x negativas están para aquel lado. Y para este otro lado están las x positivas, ¿no? O sea, se parte acá en la mitad en x igual 0. De este lado acá son todas las x negativas del plano. Y de este lado acá son las x positivas. O miren el eje, ¿no? El x negativo acá, x positivo acá. Quiere decir que este arco en celeste, el arco en celeste, es para x negativas. Si el arco celeste está en las x negativas. Entonces si vengo acá, las x negativa es esta. Hay un menos, ¿no? Está la x negativa. Quiere decir que esta x es esta. Y ahí hay la x inferior. De la misma manera, exactamente de la misma manera. Este arco que está acá está en las x positivas. Está en las x positivas. Y justamente esta ecuación es de las x positivas. Sí, acá no se pone, pero la raíz es positiva. Sí, o sea que ya encontré los límites. O sea que voy desde el arco negativo, que está en celeste, de la circunferencia, al arco positivo, que está en violeta, de la circunferencia. Quiere decir que el límite de mi x, las x, va del arco negativo en celeste, o sea, de menos raíz de 1 menos y cuadrado, al arco que está en violeta, que es el arco positivo, 1 menos y cuadrado. Y ahí hay el límite de la y. Perdón, de las x. ¿Sí? Y ahí tengo todo. Esto es lo que pretende el ejercicio 1. ¿Eh? Esto es lo que pretende el ejercicio. Ustedes, si la van a pensar tipo 1, ponen el macaquito de frente y la miran de frente. Si la van a pensar tipo 2, va de costado. ¿Sí? Y dadas las ecuaciones que le den de la región D, uno va en un caso tener que despejar la x y en el otro caso tenés que despejar la y. En este caso me tocó despejar la x, porque la estaba pensando como tipo 1, y pues hay que ver cuál es la ecuación del lado de abajo y cuál es la ecuación del lado de arriba. Y ahora es escribirla nada más. No es que uno... Lo difícil es lo que hice acá, ¿no? Ahora simplemente es escribirla. Escribirla bien, ¿no? En el orden que corresponde. Tengo la función. ¿Sí? Entonces, tipo 2. Tiene que ir x primero, para que me quede entre funciones. ¿Entre qué funciones? Lo tengo acá en negro. Sí, la x. Va desde menos la raíz. Sí, acá la x, ¿no? Acá abajo. De menos la raíz a más la raíz. Y la última integral que hago es la de y, que lo tenía acá la y, ¿no? La tenía acá. Entre menos 1 y 1. Y esto es lo que